Damos gracias al Señor por una lección más, que podemos entrar en la verdad. Y como un hermano dijo una vez, pues no debe ser un sacrificio, ni un dolor, ni un castigo entrar en la verdad, o que se nos pida entrar en estas lecciones, estudiar estas lecciones, sino que debe ser un gozo, hermanos. La verdad que considerando bien, los que somos más beneficiados en entrar en estas lecciones, en estudiar estas lecciones, somos nosotros, primeramente nosotros, luego nuestra familia que está muy cercana, nuestra iglesia y todas las personas que nos rodean. Entonces no es poca cosa entrar en la verdad, recibir la verdad, amar la verdad. Esto nos hace libres. Esto nos hace completos. Esto es todo lo que necesitamos por el resto de nuestras vidas, entrar de una manera definida, de una manera más intensa, de una manera más clara, más profunda, en las verdades que están en la Biblia. De hecho, esa es la intención de la Escuela de la Verdad, forjar en nuestros jóvenes, en nosotros, las verdades más cruciales en la Biblia, para que sirvamos al Señor de una manera fiel, de una manera completa, y para que el Señor pueda obtener una iglesia edificada, un cuerpo edificado, para que Él pueda regresar por segunda vez a la tierra, establecer su reino y traer la nueva Jerusalén, vivir con el Señor juntos por la eternidad sirviéndole a Él. Así que quería nuevamente animarnos a que sigamos entrando en estas lecciones tan maravillosas. El primer beneficio es para nosotros. Llegamos ahora a la lección número 5, que tiene como título El Espíritu 7 veces intensificado. Como mencionamos en la lección anterior, lección número 4, pues es bueno, y les recordamos nuevamente, entrar en la lectura bíblica. Estos versículos son la base para explicar esta lección, para sustentar esta lección. Como se nos dijo el viernes también, estas lecciones no son nuestra base o nuestro libro de texto. Estas lecciones solo nos abren la Biblia. Nuestro único libro de texto, debe estar claro, es la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento, en su totalidad. Ese es nuestro libro base. Ahora, estas lecciones, le damos gracias al Señor por ellas, solo nos abren estos versículos que están en la lectura bíblica. Entonces, como ya habíamos dicho, la lección 5 tiene como título El Espíritu 7 veces intensificado. ¿Saben? Cuando escuchamos esto o leemos por primera vez esto en Apocalipsis, nos pareciera entender como que hubieran 7 espíritus. Pero esta lección, cuando la leamos, tengamos la oportunidad de leerla y de entrar en ella, pues nos aclara, ¿no? Y yo espero que nos aclare, que no nos confunda más o nos pierda más. A veces, pues no siempre es asunto de entender con nuestra mente. Sí necesitamos nuestra mente para entender las verdades, pero más necesitamos ejercitar nuestro espíritu para amar lo que la Biblia dice. Y la Biblia no dice que hay 7 espíritus diferentes, sino de que es un solo espíritu, pero que ha sido intensificado 7 veces. Y pues de manera detallada la lección va explicando, desarrollando estos puntos. El bosquejo en el numeral romano 1 dice los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 1, 4 al 5 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, como dice la letra mayúscula A, no son 7 espíritus diferentes. Puede que nos confundamos, ¿no?, al leer este versículo, sino que el espíritu se ha intensificado 7 veces. Debido a que estamos en una era oscura y el libro de Apocalipsis pues fue escrito de una manera de profecía, y estamos en los tiempos del libro de Apocalipsis, la era es oscura. Ustedes consideran a su alrededor
Hay mucha violencia, hay mucha maldad, mucha muerte, muchas cosas negativas, catástrofes naturales, hay muchas cosas que nos indican que estamos en los últimos tiempos, muchas profecías que se han cumplido. Entonces la era cada vez es más oscura. Entonces hubo la necesidad de que este espíritu se intensificara 7 veces. Entonces podemos decir que es un espíritu séptuple. No son 7 espíritus, es un espíritu séptuple. Amén. Continuamos con la letra mayúscula B. Lee, el Espíritu de Dios intensificado para realizar el mover de Dios. Y aquí nos da una pequeña definición de lo que el número 7 significa en la Biblia. ¿Saben? Los números tienen significados en la Biblia. Es bueno considerar, memorizar lo que cada número o ciertos números significan en la Biblia o su significado espiritual. El número 7 dice que es la consumación en la obra dispensacional de Dios. ¿Saben? Dios tiene una obra, Dios tiene un mover. Por ejemplo, si consideramos la creación, ¿no? Fue creada en 7 días. Pues Dios creó todo lo que existe en 6 días y en el séptimo Él reposó. Entonces indica que Dios consumó cierta obra. Entonces el número 7 pues es la consumación en la obra dispensacional de Dios. Entonces estos 7 espíritus que se mencionan en Apocalipsis y en otros versículos que ya veremos, indican, ¿no?, que Dios está llevando a cabo una obra y que Dios es el espíritu séptuple con el fin de acabar, de consumar la obra que Él está realizando. Si algo nos debe quedar claro es que lo que Dios hace, Él lo culmina, Él lo termina. Y por esta razón Él necesita hacer este espíritu 7 veces intensificado. Ok, continuamos con el bosquejo. Ahora vamos al numeral romano 2. Debemos recordar, hermanos, que estas lecciones o la intención de estos videos es pues recalcar los puntos principales. No tenemos mucho tiempo como poder ahondar, pero espero que cada uno de nosotros podamos seguir entrando en estas lecciones. Y como se nos sigue recordando, pues no es suficiente leer la lección una vez. De hecho, son tan cortas que podemos leerlo en una hora, podemos leerlas algunas veces, la lección. Por lo menos 2 veces, creo que todos podríamos leer 2 veces la lección en una hora. Y como mencionamos en las otras lecciones, debemos pedirle al Señor, orarle al Señor, que nos dé las experiencias de lo que leemos, que nos dé las experiencias de lo que estamos estudiando, de lo que estamos memorizando. Saben, cualquier persona, incluso incrédula, podría repetir estas lecciones, memorizarlas y repetirlas incluso mejor que nosotros. Pero debemos recordar que nosotros, como hemos pasado por otros libros, ¿no?, hemos recibido esta salvación completa. El Dios triuno mora en nosotros. Y todo lo que el Dios triuno es aplicado a nosotros por medio de este Espíritu. Entonces no es cuestión solo de repetir, sino que es una cuestión de experimentar lo que leemos y de poder transmitir a los jóvenes de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera experiencial, estas lecciones a ellos, que sean de mucho provecho para ellos. Entonces continuamos con el Romano 2. Dice, las 7 lámparas de fuego arden delante del trono. Me gustaría mencionar, antes de pasar al número Romano 2, que este Espíritu de Dios que se ha intensificado, Él se ha intensificado, como dijimos, para realizar su mover. Y otro versículo que sirve como ejemplo es mencionado en Zacarías 4:12. Este espíritu séptuple es séptuple para poder realizar la obra que Dios ha planeado. Pero en Zacarías 4:2 vemos un candelero, que es un solo candelero. Ustedes imagínense un candelero de oro, es una sola pieza, ¿no? No podemos decir que es 2 candeleros o 3, es uno. Pero este candelero tenía 7 lámparas. Entonces es un candelero, pero en su función son 7 lámparas.
Entonces, por eso es que el espíritu ha llegado a ser séptuple. Por ejemplo, en los 4 evangelios, podemos decir que el espíritu no se había intensificado porque la era no era tan oscura. Pero cuando pasó el tiempo, hasta los días en los que vivimos ahora, la era, como ya mencionamos, se ha vuelto oscura. Por tanto, hubo necesidad de que el espíritu se intensificara. Podemos ejemplificar esto como la luz, ¿no? Han visto que hay ciertos como dados donde usted puede intensificar el nivel de la luz. Entonces, por ejemplo, supongamos que ahorita tenemos nivel 1. Y si yo aumentara, aumenta la luz. Sería nivel 2. Y puede aumentar un poco más, y así a manera que resplandezca mucha más luz en esta habitación. Entonces podemos decir que podemos llegar hasta un nivel 7. Pero no podemos decir que son 7 luces distintas, ¿no? Pues es una sola luz, pero intensificada, es decir, con mayor resplandor. Cada vez que aumentamos, se aumenta el nivel de la luz, de la única luz. Entonces, como este candelero mencionado en Zacarías 4, pues es un solo candelero, pero en función son 7 lámparas. Este espíritu es un solo espíritu, y que es Dios mismo, que es Jesucristo, es una sola persona, es el espíritu, pero como ya repetimos muchas veces, es necesario que Él sea séptuple, porque vivimos en una era muy oscura. Entonces podemos traer, ¿no?, a los jóvenes en nuestro tiempo de grupo, en nuestras habitaciones, esto de manera, porque pareciera que es mucho contenido, ¿no? O que estamos mencionando, repitiendo las mismas cosas. Pero es bueno recordarle a los jóvenes, o mientras estamos con ellos en las comidas, de que nosotros tenemos ciertas partes, ¿no?, oscuras, podemos decirlo. Tenemos malos pensamientos, malas intenciones, malos sueños, muchas cosas negativas, ¿no? Entonces es necesario que el Señor pues resplandezca, ya que el Señor se ha intensificado, que Él se intensifique en nosotros, que Él resplandezca y quite todo lo negativo de nosotros. Entonces debemos animarles, ¿no?, a abrirnos, no a tenerle miedo, que Él es el Espíritu 7 veces intensificado, que solo nos juzga, sino que este es un Espíritu 7 veces intensificado con el hecho de alcanzarnos, hermanos, de salvarnos, de acercarnos más a Él, acercarnos más a su presencia, acercarnos más a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, acercarnos a tener paz con nuestros compañeros de clase, con nuestros familiares, nuestros hermanos, hermanas, con nuestros padres. Esto es muy práctico. En nuestra vida diaria, momento a momento, necesitamos a este espíritu 7 veces intensificado. Entonces continuamos con el Romano número 2. Dice, las 7 lámparas de fuego arden delante del trono de Dios. Apocalipsis 4:5 dice, que delante del trono de Dios ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces recuerden, el numeral romano 1 nos habla de los 7 espíritus de Dios. El numeral romano 2 nos habla de las 7 lámparas de fuego que arden delante del trono de Dios. Esto indica que Dios tocará la tierra con 7 lámparas, es decir, sus 7 espíritus, que es uno solo intensificado 7 veces. Dice, los cuales consumen, iluminan, observan, escudriñan, buscan y juzgan. Parecieran muchas palabras, pero cada palabra es de mucho provecho para nosotros. Pues nos aclara mucho lo que estos 7 espíritus, estas 7 lámparas hacen o pueden hacer en nosotros. Entonces repito, estos consumen, estas lámparas de fuego consumen. Pareciera fuerte, ¿no?, que consumen, pero el Señor sí necesita consumir muchas cosas negativas en nosotros. A veces tenemos muchos pensamientos vagos o pensamos muchas cosas que no debemos pensar, pues el Señor, como estas 7 lámparas, puede venir y consumir todos esos pensamientos negativos, todas esas actitudes en nosotros negativas que aún tenemos. También dice que iluminan. ¿Saben? A veces pensamos que no cometemos ningún error, pero cuando el Señor resplandece como estas 7 lámparas, nos damos cuenta
y podemos ver ciertos pecados, ciertos errores en nuestras vidas, ciertas actitudes, ciertas palabras que respondemos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Es como que esta habitación estuviera oscura. Digamos, si estuviera oscura, tal vez yo no pueda ver este lapicero, ¿no? Pero una vez encendemos la luz, yo puedo ver qué hay en esta habitación. Y si es algo negativo, pues yo puedo quitarlo, porque lo veo. Entonces debemos tener confianza en que el Señor pueda venir y consumir, pero que también pueda venir e iluminar. No tener miedo, sino pedirle al Señor que venga y nos ilumine. También dice que observan. A veces pensamos que nadie nos está observando, ¿no? Supongamos, yo ahorita estoy solo en esta habitación, pero el Señor me observa. Como estas 7 lámparas, como esos 7 espíritus, y como veremos más adelante en el Romano 3, los 7 ojos del Cordero que también se mencionan, pues Él también nos observa. Entonces Él observa lo que hacemos, aun cuando nadie nos ve, que vemos en el teléfono, que vemos en el internet, que vemos en la televisión. Entonces, no pensemos que nadie nos observa. El Señor nos observa, pero no para condenarnos, sino para animarnos, sino para enamorarnos más, para que nos acerquemos más a Él de una manera completa, de una manera definida. Entonces no debemos tener miedo que el Señor nos ilumine, que el Señor nos observe, también escudriñan, es decir, busca dentro de nosotros. Estas 7 lámparas dice que buscan y también juzgan. No pensemos que no vamos a ser juzgados por las cosas que hagamos. Tarde o temprano vendrá el juicio. Seremos juzgados. Entonces debemos conducirnos de una manera que agrade al Señor, de una manera en la que disfrutemos al Señor. Una manera fuera de la religión, fuera de los conceptos, fuera de toda distracción. Debemos vivir de esta manera, estando abiertos al resplandor del Señor, al observar del Señor, al escudriñar del Señor. Yo he sido animado al entrar en estas lecciones. Yo no me debo cerrar al Señor, yo me debo abrir para que Él me ilumine, para que Él resplandezca, para que Él me siga observando, para que Él me siga ganando. Porque aún hay cosas en mí que no le agradan al Señor. Aún hay cosas en mí que causan daño a las personas. Entonces el Señor necesita venir, iluminar y resplandecer. Y de una manera tierna y amorosa, quitar todo lo que a Él no le agrade. Pero poco a poco y con nuestro consentimiento. Saben, el Señor es un caballero. Él pide permiso, Él toca la puerta. Entonces depende de nosotros si lo dejamos entrar y dejamos quitar todas esas cosas que le estorban en nosotros. Ok, dice que en Éxodo 25 también se menciona este candelero. En Zacarías 4 también se menciona un candelero. Entonces que es un candelero pero tiene 7 lámparas. Saben, el fin de este candelero en Éxodo era edificar el tabernáculo, que era la morada de Dios en ese tiempo. También en Zacarías, pues, la intención de que el Señor resplandezca como este espíritu, como este candelero con 7 lámparas, es para que Él edifique su morada. Recuérdense que el Señor es el espíritu séptuple con el fin de completar su mover. En aquel tiempo, pues, el Señor estaba edificando un tabernáculo como su morada, entonces Él necesitaba resplandecer. En Zacarías 4, Él también necesitaba resplandecer para edificar el templo, para recobrar la ciudad, edificar el templo, que en ese tiempo era la morada de Dios en la tierra. Ahora, la morada somos nosotros. Entonces el Señor sigue resplandeciendo en nosotros. Tal vez el Señor nos juzga, pero con el fin de edificar su morada. Pero el Señor lo hace de una manera tierna, de una manera amorosa. Entonces el Señor sí, a veces viene y juzga, pero ese juicio no causa muerte, no causa oscuridad, sino que causa gozo, paz internas, que resultan en que Él hace su morada más en nosotros, Él se imparte más en nosotros. Entonces no debemos temer al juicio de Dios, pues el juicio de Dios es con el fin de edificar su morada en la tierra, que en Éxodo 25 era el tabernáculo, que en Zacarías 4 era para edificar su templo, que ahora
es para edificar su iglesia y para edificar la nueva Jerusalén en la eternidad. Luego el numeral romano 3 dice, los 7 ojos del Cordero. En Apocalipsis 5:6 dice que Juan vio un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces en el punto anterior ya mencionamos esto, ¿no? Que el Señor, aquí se menciona un cordero con 7 ojos, pero el versículo aclara que son los 7 espíritus de Dios. Es decir, estamos hablando de lo mismo, del único espíritu que es un espíritu 7 veces intensificado, un espíritu séptuple, que son las 7 lámparas que resplandecen, que son estos 7 ojos del Cordero. La letra A lee, dice, para movimiento e infusión. Es decir, que estos 7 ojos son para movimiento e infusión. Los 7 ojos del Cordero es para vigilar, observar e infundir. ¿Saben? Cuando miramos a una persona, infundimos muchas cosas con nuestra mirada. La manera en que miremos a alguien determina si amamos a esa persona o no la amamos. Todo lo que somos se infunde, el amor se infunde a través de una mirada. Entonces debemos pasar tiempo con el Señor. Y es posible que al principio nos aterroricemos cuando el Señor nos mire, ¿no? Y nos diga esto no está bien. Pero Él no lo hace con la intención, como dijimos ya, de juzgarnos, a una manera de condenarnos, sino que Él nos mira, nos juzga para poder vigilarnos, observarnos e infundirnos todo su amor, todo lo que Él es a nosotros. Con el tiempo, estos 7 ojos infundirán el elemento de Cristo en nosotros. Letra B. No están separados de Cristo. Es decir, Cristo es el Cordero y estos 7 ojos que se mencionan en Apocalipsis 5 no están separados del Cordero. Pues usted no puede decir que sus ojos son sus ojos y usted es otra persona. Digamos, si yo veo sus ojos, pues lo estoy viendo a usted. Si usted ve mis ojos, me está viendo a mí. Entonces, pues, nuestros ojos están en nuestra persona, ¿no? Nuestra persona está en nuestros ojos, no podemos separarlos. Entonces, no podemos decir que son dos cosas separadas. Así que día tras día sentimos, ¿no? Que alguien nos mira y ese alguien es Cristo mismo. Nuestro Cristo no es un Cristo ciego, sino que Él nos observa con unos ojos de amor. Así que cuando nosotros hacemos algo o estamos peleando, estamos discutiendo, estamos enojados, Él nos observa y puede que nos diga deténganse o detente. ¿Acaso no hemos tenido esta experiencia? El Señor nos observa, el Señor nos detiene. ¿Por qué? Porque Él es estos 7 ojos del Cordero que nos están observando, nos están iluminando, nos están escudriñando, nos están infundiendo todo lo que Él es. Luego continuamos con el numeral romano 4. Lee, los 7 espíritus, que es lo que vimos, las 7 lámparas y los 7 ojos. 3 asuntos, ¿no? Que no son separados, son una misma cosa, son una misma persona. Los 7 espíritus, las 7 lámparas y los 7 ojos están relacionados con el edificio de Dios. Entonces, como ya lo dijimos anteriormente, en Éxodo 25, pues las lámparas eran para la edificación del tabernáculo, especialmente para las actividades que se relacionaban dentro del tabernáculo, pues requerimos luz para poder movernos. Es difícil, ¿no? En una habitación no hay luz, usted no sabe para dónde ir, puede tropezarse con muchas cosas. Entonces la luz es pues para el movimiento, para la infusión. Y en Éxodo 25 las lámparas estaban relacionadas con el tabernáculo. En Zacarías 3 y Zacarías 4, las lámparas eran para llevar a cabo el recobro del edificio de Dios. El principio es el mismo ahora, y en el libro de Apocalipsis, el cual comienza con las 7 iglesias y concluye con la Nueva Jerusalén. Así que el juicio de Dios no es la meta final. La meta final de estas lámparas, de estos 7 espíritus, de estos 7 ojos, son producir
el edificio de Dios como morada en la tierra. Saben, debemos ser impresionados con esto. Dios no está en busca de muchas personas o de salvar a muchos hombres. Dios está en busca de salvar a estos hombres, pero con un fin, y no solo de juzgarnos, de condenarnos, sino de producir un edificio espiritual, que es la iglesia, la novia preparada, que es el cuerpo de Cristo, para poder establecer su reino en la tierra y la eternidad con sus redimidos, con sus regenerados, con sus creyentes transformados, conformados y glorificados por toda la eternidad. Así que estas lámparas, esos 7 espíritus, estos 7 ojos, tienen el fin de producir el edificio de Dios. Luego continuamos con la letra B. Dice, la piedra con 7 ojos. Zacarías 3:9 lee, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué estaba, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y en Apocalipsis 5 los 7 ojos son del Cordero, pero en Zacarías los 7 ojos están sobre una piedra. ¿Pero quién es esta piedra? Recordemos, ¿no?, que el Señor dijo en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Él mismo, edificaré mi iglesia. Así que el Señor se refiere a sí mismo como la roca. Así que Él es la roca. O como dice Mateo 21:42. Estos versículos los estoy leyendo justo en la lección, pero es bueno buscarlos, poder leer las notas y estudiarlos más a profundidad. Dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que la piedra hace referencia. Esta piedra que se menciona aquí en Mateo es la misma piedra. O es la piedra de la cual habla Zacarías 3:9. Ok, continuamos. Así que estos versículos que leímos muestran, ¿no?, que Cristo es esta piedra. Él es el Cordero piedra, con 7 ojos, que produce el edificio de Dios. Letra C. Dice limpieza e infusión. Aquí pues hace referencia a que el Señor tiene la intención pues de limpiarnos, de infundirnos con todo lo que Él es. Incluso aquí hay una pequeña oración que nos conduce a arrepentirnos y dice, Señor Jesús, perdóname. Aún estoy en la carne, en una condición miserable. Señor, gracias por tu sangre. Confieso ante ti mi fracaso y aplico tu sangre a esta situación. Esta es una oración que se menciona aquí después de que alguien tiene una discusión. Pero en nuestra vida diaria tenemos muchos errores. Podemos seguir orando, pidiéndole al Señor que pues nos limpie y nos infunda con todo lo que Él es. La letra número D dice purificación y transformación. Versículo que tenemos aquí es 1 de Pedro, capítulo 2. Dice, versículo 4 al 5, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así que, para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual. La manera, hermanos, de llegar a ser estas piedras vivas que el Señor necesita es acercándonos al Señor, permitiéndole que Él nos purifique y que el Señor nos siga transformando. Todos necesitamos que se nos escudriñe, que se nos purifique y que se nos transforme. Si pasamos por esta experiencia de ser purificados por el Señor, de ser transformados, de ser limpiados, de ser infundidos, de ser escudriñados, observados, hermanos, no seremos los mismos. Nuestros jóvenes no serán los mismos. De hecho, no podemos seguir siendo los mismos una vez que el Señor viene y resplandece, como estos 7 espíritus, como este 7 espíritu intensificados 7 veces, como estas 7 lámparas y como estos 7 ojos. La intención del Señor es cambiarnos, es que nosotros no seamos los mismos, sino que seamos su morada en la tierra por la eternidad. Así que seamos animados, hermanos, a seguir entrando. Entrar en esta lección es una salvación para nosotros,
como lo va a hacer para ustedes y para las personas que nos rodeen. Amén, alabado sea el Señor.